Dime que vives sin límites sin decirme que vives sin límites. Para un futuro sin límites, carreras con visión global empresarial. USIL, sin límites. Bienvenida a nuestra tercera conferencia del ciclo de conferencias Miércoles Internacionales con la CAF Perú. Este espacio fue creado para comentar temáticas de actualidad relevantes e importantes para el mundo actual. Agradecemos profundamente la colaboración de la Facultad de Derecho de la USIL en este proyecto que estamos seguros que tendrá muchísima llegada. Hoy hablaremos sobre la situación actual en China con un invitado muy especial, experto en economía internacional asiática, centrándonos en los efectos de las decisiones de China en el mundo, el estatus de los derechos humanos y la situación económica actual, debido a la importancia de China en el sistema internacional. Sin más, le doy paso a la doctora Patricia Nieto, con quien será un gusto compartir este proyecto y quedamos atentos a sus palabras. Muchas gracias, Paula. Sí, definitivamente para nosotros es un gusto seguir lazos de cooperación entre la Fundación Konrad Adenauer Perú y USIL, ¿no? Especialmente con la carrera de Relaciones Internacionales. En particular, nuestro interés es justamente dar esas actividades académicas fuera de las tradicionales aulas de clase, ¿no? Donde los alumnos van a conocer la actualidad internacional a partir de especialistas y obviamente con un moderador de lujo como es el profesor Francisco Belaunde, y en esta ocasión nuestro especialista, el doctor Carlos Aquino, especialista en política asiática, economía asiática, y justamente el tema de hoy es cómo afectan las decisiones de China al mundo, ¿no? Sabemos que China se ha convertido en poco tiempo en una potencia mundial, es uno de los países con mayor crecimiento económico en el mundo, incluye aspectos tecnológicos y comerciales, que influye en el mundo en general a partir justamente de esta interdependencia económica que vivimos y que es natural entre los países, ¿no? Y no solamente desde el aspecto económico, sino del aspecto político, el aspecto de el respeto a los derechos humanos, el aspecto democrático y en general que se puede vivir en el país, ¿no? Y todo lo que afecta o cómo influye en este mundo de las relaciones internacionales y diferentes agentes internacionales, ¿no? Entonces, en esta ocasión, ese es el tema de hoy día, que llega nuevamente con esta tercera sesión de los miércoles con la CAS, a partir justamente de esta cooperación mutua que tiene como objetivo pues, el desarrollo económico de la colectividad universitaria y el público en general. Sin más, dejo con el uso de la palabra al profesor Francisco Belaunde para que dirija la sesión. Bien, muchas gracias. Muchas gracias también a la universidad, por supuesto también a la Fundación Adenauer. Bien, vamos a conversar ahora con Carlos Aquino, efectivamente, sobre el tema de China, cómo las decisiones que están tomando China afectan al mundo. Carlos Aquino es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudió maestría y doctorado en la Universidad de Kobe, Japón. Además con una especialidad en economía internacional, economía asiática, es profesor de la San Marcos, además dirige el Centro de Estudios Asiáticos de esa universidad desde noviembre del 2018. Y también ha sido vicedecano académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad San Marcos entre marzo del 2019 y noviembre del 2020. Y también es profesor visitante en universidades en Asia y además ha publicado libros y artículos en diversos medios del Perú y del extranjero. Carlos, bueno, los temas son muy amplios, ¿no? Este es un tema que tiene muchas aristas. Antes que nada, lo primero que quería preguntarte, en estos momentos China está lidiando con una ola de la pandemia que contrariamente a la primera, que digamos manejó bastante bien, ¿no? Con esta política de COVID-0, que apenas aparece un caso, inmediatamente establecen restricciones, incluso
cuarentenas, ¿no? Confinamientos a ciudades de varios millones de habitantes, pero en esta segunda oportunidad parece que con esta variante Omicron, que es mucho más contagiosa, no necesariamente más peligrosa, pero sí más contagiosa que la primera, pues parece que tienen algunas dificultades. Para empezar, la vacuna que ellos tienen no es tan efectiva, y al aplicar esta política de COVID-0, no, incluso han mantenido en cuarentena a una ciudad tan importante como Shanghái, tienen problemas, podrían incluso, y eso quería ver si nos puedes ilustrar sobre eso, podrían incluso poner en riesgo el crecimiento en China. Se está hablando incluso que China podría caer en recesión, y obviamente eso va a tener consecuencias. Si ya estamos con problemas por el tema de la guerra de Ucrania, el tema de la pandemia, encima que China entre en tema de recesión y que además el comercio se vea trastocado por el tema de COVID-0, pues la economía mundial también va a tener problemas. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Carlos? Tu micrófono, Carlos. Perdón, disculpe, estaba apagado el micrófono. Sí, decía, bueno, primero, hola Francisco, gracias por la invitación. Como decías, sí, pues es un poco irónico en todo caso que China, ¿no? Que fue el país o uno de los países que más exitosamente controló la pandemia cuando esta se inició, está enfrentando ahora un problema que está localizado en realidad, ¿no? Beijing y Shanghái, pero que son dos de las más grandes ciudades y donde mucha de la actividad económica se realiza, ¿no? Sí, efectivamente, como tú lo has dicho, el problema ahí, ¿cuál es? Bueno, tú ya lo comentaste, uno de ellos es que sí, pues, los chinos, que fueron, recuerdas tú, uno de los primeros que nos proporcionaron las vacunas, especialmente para las vacunas de refuerzos, parece que sus vacunas no son tan efectivas, y como muchos países del mundo tuvieron vacunas chinas, pero la tercera vacuna de refuerzo no ha sido China, ha sido de Pfizer, otro laboratorio. El problema es que China no está aplicando eso, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, sabemos que las vacunas chinas, pues, eran estas de los virus inactivados, ¿no? En cambio, las vacunas más avanzadas de Pfizer son con este mRNA, ¿cómo se dice? ARN, perdón, mensajero, que es mucho más efectivo. Y China no quiere aplicar la vacuna porque, claro, eso indicaría, pues, que las vacunas extranjeras son más efectivas que la china, cosa que China no quiere dar a entender. Y otro problema que también es importante, es un poco irónico, el Perú, por ejemplo, tiene actualmente, en cuanto a la población adulta, una tasa de vacunados mayor que en China. Más del 70% de los adultos tienen la tercera dosis. En China no. En China solo el 60% de las personas mayores tienen la tercera vacuna. Entonces, como esta es una población vulnerable, una epidemia descontrolada de COVID en China mataría gente, pero más que eso, haría colapsar el sistema sanitario chino, ¿no? Que obviamente no tiene el mismo nivel que los países desarrollados. Por eso China encierra esto. Y lo otro que también es importante entender por qué China adopta esta política tan estricta de COVID-0. Obviamente China no quiere ningún problema, menos que surjan ahí muertos. Sabemos, Francisco, muy bien que este octubre va a ser el 20º Congreso del Partido Comunista Chino Nacional, y es probable que Xi Jinping obtenga un tercer mandato de 5 años, y obviamente no quiere, pues, que nadie interrumpa esa paz, estabilidad social que China quiere mantener, pero definitivamente va a tener consecuencias en la economía, ¿no? Sabemos ya que cuando se encerró Shanghái estuvo encerrado como 2 o 3 semanas, hace un mes, está saliendo de eso, hubo un problema en Shanghái, están 2 de los puertos más grandes de China, la mercancía no salía de China, y que esto se repita en Beijing. Justo un amigo me acaba de decir que es probable que se repita en Beijing también una cuarentena, que también sería una cosa tremenda y las consecuencias serían terribles. China, antes de este año, se supone que se había propuesto un objetivo de alcanzar 5.5% de crecimiento social este año. Este va a ser bien difícil. De hecho, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, hace un mes y pico soltaron pronósticos y dicen que China crecería probablemente 4%, pero si efectivamente se realiza el enclaustramiento en Beijing, aunque sea por unos días, definitivamente no se va a cumplir. No creo que caiga en recesión, ¿no? El gobierno chino todavía tiene un arsenal, pero el hecho de que, por ejemplo, solo crezca 4% sería un gran golpe para China, porque imagínate, es un país enorme, cada año millones y millones de personas salen al mercado laboral y que no encuentren trabajo, y encima, como tú bien lo has mencionado, el tema de la guerra
de Ucrania, la inflación, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este ambiente internacional complicado de inflación, encima que la producción caiga en China con la consecuente efecto negativo en el empleo, va a ser terrible, no solo para China. China sabemos que desde el comienzo de este siglo es la comotora de la economía mundial, ¿no? Como se decía antes de Estados Unidos hace 30 años, Estados Unidos o 40, Estados Unidos, su economía estornudaba, el mundo cogió una neumonía, eso pasa en China. Es clarísimo el impacto que tiene China, especialmente para países como el Perú. El año pasado, un tercio de todo lo que exportó Perú al mundo fue a China. Entonces, que la economía china se desacelere, obviamente desacelerará las compras de productos, materias primas, y eso va a tener un impacto en las economías del mundo. Sí, vamos a ver, esperemos que no se realice este enclaustramiento como dicen que puede realizarse en Beijing, sino definitivamente no va a caer en recesión China, pero el hecho de que crezca 4%, que sería para muchos países, incluso para el Perú, será un crecimiento extraordinario, definitivamente va a ser un golpe no solo para China, sino para la economía mundial. Sí, efectivamente, tú lo has mencionado, ¿no? Que se viene este congreso del partido. Recordemos que Xi Jinping es un líder que está rompiendo con lo que había sido la política de China en el sentido de dirigentes que se iban turnando, bueno, 5 años, renovables 5 años, sin culto a la personalidad, y ahora, en el caso de Xi Jinping, eso está retornando, ¿no? Y va a tener efectivamente un tercer mandato, y lo que está pasando podría poner en riesgo. O sea, seguramente tú también has oído hablar que en Shanghái había gente que estaba protestando, parece que hay unos videos que han circulado, ¿no? Que han sido borrados rápidamente por la censura, pero igual han sido vistos por muchas personas, y eso puede generarle incluso algunos problemas políticos a Xi Jinping. Ahora, ¿tú crees, o sea, justamente, ¿no? Porque incluso dicen que obviamente, estos son, como el caso de China, es un régimen de partido único, es una dictadura. Xi Jinping finalmente ha logrado aplastar en general a los posibles rivales a través de campañas contra la corrupción. Ciertamente hay corrupción en China, pero ha aprovechado eso para, ¿no?, liderarse varias personas. Pero si comienza a tener problemas en ese frente, algunos están especulando que incluso dentro del partido comenzarían a asomar algunas voces un poco discrepantes. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, en verdad el entorno es bastante complicado para China, como para el mundo, pero especialmente China, porque en ese contexto, Francisco, habría que llegar a un tema que conoces muy bien, está el tema de Ucrania, ¿no? China, si bien es cierto, no ha apoyado abiertamente a Rusia, mantiene, se supone, una posición neutral que busca que las partes conversen y termine la guerra, pero es obvio que desde la visita que hizo Putin justo al comienzo de los Juegos Olímpicos, firmaron los dos países un comunicado donde dice que su alianza no tiene límites, su asociación no tiene límites. Entonces, el hecho de que Rusia no haya cumplido sus objetivos, de hecho que prácticamente la economía rusa va a terminar muy golpeada, para muchos puede significar un desprestigio para Xi Jinping, ¿no? Porque supone que él apoyó a Putin, a Rusia, y esto también puede ser un golpe. Entonces, este tema internacional, el otro tema también, justo conversamos antes de inicio de este programa, Biden, el presidente estadounidense, ha estado en Japón, en Corea, el Quad, ¿no? Cuadrilátero de seguridad de Estados Unidos, India, Japón, Australia, ha fortalecido su presencia, ha dicho que ellos no van a permitir que el orden internacional se rompa unilateralmente, una clara alusión a China, ¿no? Y especialmente Japón, que era un país, se supone que mantenía una actitud muy pacifista, donde había una regla no escrita de que Japón no iba a gastar más de 1% de su Producto Bruto Interno. El primer ministro Kishida ha dicho que Japón busca, o que su partido va a proponer que en el lapso de 5 años Japón gaste el 2% de su PIB. ¿Por qué? Porque tienen, lo ha dicho incluso directamente, ¿no? Tienen esta creciente amenaza de China. Entonces, el entorno internacional para China y para Xi Jinping no es nada bueno. Por eso necesita, justamente por eso necesita, porque el entorno internacional tampoco no es favorable, necesita pues que el país esté en inestabilidad total, ¿no? Para asegurarse definitivamente un tercer mandato y para evitar las críticas pues de sus opositores que buscan, ¿no?, echarle la culpa de algo, de por qué apoyaste a Xi Jinping o por qué los países alrededor tuyo cada vez están teniendo frentes para frenar a China. Entonces sí, definitivamente el entorno internacional no es muy favorable y por eso justamente quiere reforzar en todo caso el control interno del país. Claro, y tú has mencionado precisamente al presidente Biden, ¿no?, que
creo que ya terminó, me parece, su Sí, ya gira, regresó. ha terminado esta cumbre del Quad, ¿no? Que es una especie de alianza hasta cierto punto, una especie de cooperación, si se quiere, entre 4 países. Le recuerdo al público que está conformado por Japón, Estados Unidos, Australia y la India. Ahora, interesante también lo que declaró el presidente Biden, ¿no? Él dijo que Estados Unidos iba a defender a Taiwán en caso de que China lo atacara. Y eso significa una ruptura con lo que se llama la ambigüedad estratégica de Estados Unidos, que era no decir exactamente qué iba a hacer. Simplemente Estados Unidos pone, digamos, le da armas también a Taiwán, pone en guardia a China respecto a lo que no hay que hacer, pero nunca había dicho hasta ahora, por lo menos, que iba a defender a Taiwán. Ahora lo hizo. Y eso hizo que al día siguiente el secretario de Estado, el secretario de Defensa de Estados Unidos, se me ha ido ahorita el nombre, el señor Austin, dijera que Estados Unidos seguía, digamos, en la línea de una sola China, ¿no? Que es la línea por la cual China es reconocido y no Taiwán. Ahí también eso evidentemente, digamos, le genera también un problema, tocas una alerta a China, tan es así que han reaccionado rápidamente a las declaraciones de Biden, ¿no? Sí, pues. Sí, o sea, se supone que hasta ahora teníamos en el Asia-Pacífico, pues, la potencia todavía militarmente predominante de Estados Unidos, y surgía ahí China, ¿no? Pero como vemos, el entorno en el mismo Asia-Pacífico se ha complicado. El hecho, como comentabas un momento, de que Japón, que tenía una actitud muy pacifista, está tomando una actitud más asertiva también como China, es por lo que ve esta amenaza de China, ¿no? China, como sabemos, reclama para sí gran parte del mar del sur de China, tiene algún problema también con Japón. Hay unas islas que los japoneses ocupan llamadas Senkaku, pero que los chinos reclaman como suya y llaman Diaoyu. Pero no es solo China, Francisco. Recordemos que para Japón está Rusia. De hecho, una de las motivaciones para esta actitud más activa de Kishida de Japón, ha dicho que lo que está pasando en Ucrania puede pasar al Asia Oriental, al Asia Pacífico, y directamente lo dice a China, ¿no? Si Rusia ha sido capaz de invadir Ucrania, podría pasar eso también. Imagínate tú, una Rusia más asertiva, hasta agresiva para Japón, China también, y encima Corea del Norte. Entonces, esto ha hecho que Estados Unidos reafirme su solidaridad con Japón, y ha dicho que un ataque a cualquiera de los aliados, recuerde que los aliados ahí son Japón y Corea en particular, va a ser un ataque a Estados Unidos. Y no solo eso, recordemos que no es solo el tema de la seguridad. Hemos visto también que en este encuentro de Biden se ha firmado lo que se llama el marco económico del Indo-Pacífico, ¿no? Sabes tú que tú sabes muy bien que Estados Unidos, justamente durante la época de Obama, fue el que quiso anclar más a Estados Unidos en Asia-Pacífico. Él fue el que promovió este famoso Asociación Transpacífico, ¿verdad? Tan es así, tan importante era, imagínate, Francisco, que el 2015 el secretario de Estado de ese entonces, Alex Carter, dijo que Estados Unidos tiene que anclarse económicamente al Asia-Pacífico. Tener el TPP era tan importante como tener otros portaaviones en el Asia-Pacífico, pero lamentablemente se fue, a Obama vino Trump y se deshizo de eso. Entonces parece que en cierta forma Estados Unidos quiere volver a ser un actor en el Asia-Pacífico, porque sabemos que China está ahí, ¿no? Hemos visto que desde enero de este año ha entrado en efecto este famoso RCP, ¿no? El Acuerdo Interregional del Asia, donde están los 10 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Está China, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, y obviamente China es el actor más importante. Está el CPTPP, el TPP nuevo de 11 países sin Estados Unidos. China quiere ingresar a esto de acá, entonces se ve que China está reforzando su presencia económica. Bueno, de hecho, todos los países del Asia-Pacífico, prácticamente, creo que excepto uno, que no me acuerdo de su nombre, tienen a China como su mayor socio comercial. Entonces, ya la presencia económica de China es grande, ya la presencia militar para algunos de China también es grande. Entonces Estados Unidos quiere volver a ese escenario. Obviamente Estados Unidos no va a volver al CPTPP, al TPP. Estados Unidos no quiere nada con acuerdos comerciales que abran más su economía al extranjero. Más bien, este marco económico del Indo-Pacífico es visto como un grupo de países que, como dice ahí específicamente, ¿no?, tratan de estabilizar las famosas cadenas globales de valor, porque sabemos que muchos productos o partes de ellos dependen de China, entonces quieren depender menos de China, quieren formar algunas cadenas de suministro que no incluyan a China. Entonces la competencia es cada vez más aguda, ¿no?, económica,
Estados Unidos ha vuelto otra vez al ruedo económico en el Asia-Pacífico, lo está reforzando en el tema militar con el Quad, después tenemos el AUKUS también, entonces tenemos varios movimientos en Asia que definen lo que se ha dicho, ¿no? En realidad, para Estados Unidos el único competidor estratégico es China, ¿no? Ya se está preparando para ello, ¿no? Y los acontecimientos en Ucrania con la invasión rusa obviamente están reforzando esta situación, algo que también era contrario a lo que se supone esperaban algunos, ¿no? Para algunos en China, por ejemplo, decían, bueno, con la invasión de Estados Unidos a Ucrania, se supone que Estados Unidos, la OTAN, va a distraerse de los objetivos y va a dejar el Asia-Pacífico. Eso no ha ocurrido. Esa es otra crítica, por ejemplo, que también se le hace a Xi Jinping, ¿no? ¿Por qué apoyas a Putin? Más bien has hecho que Estados Unidos otra vez vuelva aquí, ¿no? Ponga su atención aquí. Entonces sí, la situación no es fácil para China, pero bueno, China es un país grande, tiene obviamente recursos, muchos países dependen de China para su comercio, para inversión, y obviamente China también tiene cartas que jugar. Claro, y en esa reunión también se planteó de Biden con sus socios, se planteó que hacer inversiones, ¿no? Inversiones en varios países asiáticos, un poco con la idea de contrarrestar el efecto de las rutas, las famosas rutas de la seda, que recuerdo el público, claro. es ese famoso programa que ya tiene casi 10 años, ¿no? De enormes inversiones en infraestructura de China en una serie de países que le ha permitido, pues efectivamente, bueno, construir aeropuertos, puertos, autopistas, pero claro, enfrenta ciertos problemas también por el endeudamiento externo, por que generan los países en los que se ha invertido. Veamos lo que está pasando en Sri Lanka, ¿no? Donde hay una revuelta muy fuerte, en parte por la crisis económica, bueno, por la crisis económica y también que está debido también en parte por la deuda demasiado grande que tienen. O sea, en todo caso, se ve que de parte de Estados Unidos y sus aliados también se está, desde ese punto de vista, ya que China, digamos, logra seducir a muchos países con esas inversiones enormes en infraestructura, pues ahora también Estados Unidos quiere hacer lo mismo junto con sus aliados para invertir en varios países asiáticos, ¿no? Aunque esto claro, las cifras no son las mismas, ¿no? Pero igual es un esfuerzo, ¿no? Claro, es bien complejo. El mismo hecho del marco del Indo-Pacífico, este marco económico, que para algunos es una respuesta al RCP o al CPTPP, es un poco complicado, ¿no? Porque ¿cuál es el atractivo de un país de integrarse a un acuerdo de integración económica? El hecho de que te abra acceso a tu mercado, pero Estados Unidos no está abriendo el acceso a su mercado con este acuerdo. Lo único que dice Estados Unidos es que obviamente hay que depender menos de China, mis empresas quieren invertir en otros países para no depender totalmente de China, y en ese sentido ofrezco que mis empresas inviertan en tus países, ¿no? Pero obviamente eso no depende del gobierno de Estados Unidos, eso depende de las mismas empresas. Primero, segundo, y ahora que hablas tú de la franja y la ruta, efectivamente, China ha avanzado mucho sus intereses con esta iniciativa, que en realidad es muy interesante, ¿no? Porque todos los países necesitamos, incluso Estados Unidos necesita infraestructura. Entonces los chinos, cuando pusieron esta idea del presidente Xi Jinping en 2013, fue una idea muy interesante. Claro, Estados Unidos quiere contrarrestar esto. Recuerda tú que Estados Unidos, hace 4 años en el continente americano, soltó esta idea de América Crece, ¿verdad? Esta iniciativa para tratar de movilizar no los recursos del gobierno, que no lo tiene Estados Unidos, sino de la iniciativa privada para también construir infraestructura en los países de América Latina, o con otros países, esta famosa iniciativa de Build Back Better, ¿verdad? Que se supone que fue una iniciativa que Estados Unidos, o Biden, se aprobó el año pasado para invertir $1 billón en la infraestructura, desarrollo de infraestructura nacional de Estados Unidos. Eso lo quiere hacer también en el extranjero. El problema para algunos es la capacidad, ¿no? O sea, China se dice que tiene pues miles de millones de dólares a su disposición que pueden financiar eso, pero quizás Estados Unidos no tiene ese dinero. Entonces tampoco Estados Unidos lo ve muy fácil la competencia, pero el hecho mismo de que, por lo menos desde el punto de vista de los países de desarrollo, creo que está muy bueno, ¿no? El hecho de que haya varias fuentes de financiamiento de cuál escoger, China por un lado con la iniciativa de la franja y la ruta, Estados Unidos, incluso la Unión Europea, es algo bueno. Pero en todo caso, como decimos, esta competencia, pues en particular que hoy día de China, Estados Unidos se ve en todos los campos, en el campo económico, en el campo político, incluso en el campo militar, y es una competencia que va estar de aquí en adelante, y a lo que los países probablemente nos vamos a tener que acostumbrar, ¿no? Porque definitivamente, ojalá nomás no nos obligan a tomar decisión o tener que escoger entre uno de ellos, ahí sería bastante complicado, ¿no?
Claro, ahora el tema de la ruta de la seda tiene problemas también porque, como también sabes, normalmente cuando los países quieren construir infraestructura y no tienen los medios, pueden recurrir a lo que se llama una APP, Asociación Público-Privada, ¿no? Donde finalmente es un privado el que construye y digamos, recupera la inversión y gana a través de las tarifas que cobra, del aeropuerto, del peaje, de lo que fuera, lo que fuera que ha construido. Acá en el Perú tenemos, por ejemplo, en el puerto del Callao, ¿no? Dos empresas que están manejando dos muelles, ¿no? Y están cobrándose, sus inversiones las recuperan a través de lo que cobran, de los servicios que prestan. La otra efectivamente es recurrir a hacer obra pública, pero si no tienes el dinero tienes que endeudarte, que es lo que pasa. Y el problema de China es que ellos le dicen, yo te hago la obra con mis empresas, no tienes dinero, yo te presto dinero con mis bancos, ¿no? Pero eso sí, hay unas cláusulas que no se conocen muy bien, y como sabes, muchos países se han endeudado demasiado, ¿no? Incluso, como dije, Sri Lanka, Pakistán, y ese sistema de la autodesgracia tiene también sus bemoles, ¿no? Y países Sí, países claro, africanos. aunque yo diría Ahora, ahí, y en además realidad, perdón, una cosita, además lo que quería también decir en ese mecanismo es que no hay licitación, porque como China, normalmente un país tiene que hacer una licitación, pero ahí China dice, no, acá son mis empresas las que lo van a hacer, y además yo te presto, está amarrado un préstamo. Y eso, claro, hay un tema de corrupción ahí también, ¿no? claro, sí, efectivamente, algunas de las cosas o muchas de las que tú dices son ciertas, pero en realidad yo creo que al fin y al cabo, Francisco, todo va a depender del gobierno, ¿no? Nadie obliga a un gobierno a tomar un préstamo, ¿no? Y más bien se supone que... Lo que le pague es una coima, que eso que sea... Ah, bueno, pero justamente volvemos a los gobiernos, y los gobiernos son corruptos, institucionales, débiles, como lamentablemente lo son en algunos o muchos países, depende de cómo tú lo veas, obviamente eso podría pasar. Pero mira, justo eso es muy interesante. Yo leía la semana pasada, se acaba de inaugurar una autopista, creo que de 60 kilómetros, 70 kilómetros de Nairobi en Kenia, creo que es, ¿no? Hecho por una empresa china y ha adoptado, es la primera empresa china que adopta esta iniciativa de la asociación pública-privada. O sea, no es una deuda que contrajo el gobierno, ¿no? Ha construido y obviamente va a cobrar peaje, ¿no? Por 20, 30 años hasta pagarse el préstamo. Entonces, yo creo que China, ¿sabes qué? Una de las cosas interesantes de China es que China es muy susceptible a las críticas. Los chinos no es que se fijan un plan y lo cumplan a rajatabla. Ellos obviamente las críticas lo toman en cuenta y cambian. Y yo creo que esto que ha habido, como te digo, es la primera vez que una empresa china ha construido una infraestructura, y sabes que han hecho mucho en África. África es una de las regiones donde más claro. están tomando este tema, porque se han dado cuenta de eso. No solo eso, incluso tú sabes que hace ya 2 años China soltó Xi Jinping, el 2019, cuando se realizó en Beijing el segundo foro de la Ruta de la Seda, cuando el Perú se incorporó oficialmente a la Ruta de la Seda, Xi Jinping mismo dijo, ¿no? Vamos a hacer que la Ruta de la Seda sea ecológica, porque también hubo críticas, pues, de que algunos proyectos chinos no respetaban el medio ambiente. Entonces los chinos son bastante flexibles, creo yo, a las críticas, ¿no? Y obviamente en los países que negocian bien, en los países que ponen las cláusulas bien, obviamente podemos evitar algunos de los problemas que han sucedido en otros países, porque lo real, Francisco, es que se necesita dinero, ¿no? Entonces es cuestión de que los países utilicen el dinero que se les presente, pero como te digo, al fin y al cabo es un problema de institucionalidad, ¿no? Si tienes gobiernos débiles, corruptos, obviamente cualquier cosa puede pasar, y no solo con China, ¿no? Con otros países que le dan préstamos y los préstamos pueden ser mal usados, ¿no? Claro. Ahora, y otro tema también que tiene que ver un poco cómo China, su política interna en torno a economía también ha evolucionado. Y es que cada vez más hay injerencia por parte del partido en la economía, ¿no? Nosotros hemos visto el caso de Alibaba, ¿cómo se llama? El Jack Ma, que en un momento dado desapareció del mapa. La empresa esa que tenía de servicios financieros, me parece que quería en la bolsa, finalmente el gobierno chino se opuso. O sea, hay una especie de intervencionismo de parte del gobierno, incluso obligando a las empresas privadas a tener alguien del partido en el directorio de las empresas. Entonces, y eso aparentemente está espantando a muchos inversionistas extranjeros, y por supuesto el tema del COVID-0, se está viendo que obviamente China va a seguir siendo un país de inversiones, obviamente, pero que, digamos, ya no es un poco el entusiasmo que existía, que despertaba en algún momento, ¿no? Ahí también hay un tema de politización, si se quiere, de la economía en China, ¿no? Sí, eso es muy interesante, ¿no? Se supone que cuando China
se abre al mundo en 1979 con esta política de reformas y apertura del extranjero, la idea justamente que el Estado intervenga menos en economía, y de hecho muchas cosas han cambiado. En 1978 prácticamente no había actividad privada ninguna, ¿no? Ahora la mayor parte de la actividad económica en el país es hecha por la empresa privada, pero efectivamente, como tú dices, China, el gobierno tiene interferencia, bueno, el Partido Comunista tiene interferencia en las grandes empresas, ¿no? Y justamente como tú mencionabas, lo que salió a la palestra fue, pues justamente había intervenido, se supone que en las empresas más competitivas de China, en las empresas más emblemáticas, ¿verdad? Alibaba, por ejemplo, o Tencent, de este WeChat, que son el Yahoo, el Google chino, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la idea? ¿Por qué fue esa? Fueron dos razones en realidad. Uno, es que se supone que, obviamente, los empresarios privados chinos sabían, nadie le dice ese, pero es obvio, ¿no? O sea, ellos han crecido. ¿Por qué han crecido? O sea, ¿por qué se ha desarrollado un Google chino, un Facebook chino, un Yahoo chino? Porque obviamente no ha protegido de la competencia externa. Entonces ellos sabían que obviamente debían mucho de su crecimiento al gobierno chino. Pero ¿qué pasó? Alibaba, Jack Ma, justamente este líder emblemático, se le ocurrió criticar al gobierno chino. ¿Por qué? Porque él quería ser el Alibaba financiero, quería ser más grande, y eso implicaba una competencia directa con los bancos estatales. Entonces, el hecho de que haya criticar eso, para muchos en el partido fue una cosa terrible. Este tipo, dijeron, este tipo le debe su fortuna a nosotros, ¿y cómo se les ocurre criticar? Eso es una razón. Y la otra razón, que también es, desde el punto de vista del Partido Comunista, tú sabes que Xi Jinping el año pasado, en junio, dijo, ¿no? La economía china está creciendo, el nivel per cápita está creciendo, pero todavía tenemos grandes desigualdades. Queremos una llamada prosperidad común. Y él dijo, no es posible pues que haya grandes empresarios que tienen un estilo de vida muy fastuoso y que no haya esta distribución del ingreso. Entonces está obligando a que las empresas puedan redistribuir parte de sus ganancias, no tanto a los accionistas, sino haciendo obras sociales, ¿no? Pero fíjate tú, esto definitivamente, como tú muy bien has dicho, causó muchos problemas. Suspendieron la puesta en bolsa de las acciones de Alibaba, que iba a recaudar como $40.000 millones, imagínate tú. Entonces, las acciones cayeron, pero se han dado cuenta, específicamente, ahora leía, por ejemplo, que hace una semana, se supone que el encargado de la economía china no era exactamente Xi Jinping, era el presidente chino, ¿no? Entonces, que hay un secretario general del partido, el presidente, y el primer ministro, pero Li Keqiang, ¿no? Li Keqiang. Claro. Y dicen que Li Keqiang lo han puesto otra vez al mando de la economía, porque la economía pues está desacelerándose por el tema del COVID, por el tema de la guerra Ucrania, y por el tema, quizás, como se dice, el gobierno chino le ha ajustado demasiado las clavijas a estas grandes empresas tecnológicas que son las más competitivas en China. Entonces, parece que va a haber cierto freno a esa gran interferencia. Entonces, sí, pues es una ironía, se supone que China crece más, debería ser más abierto, la intervención del Estado debería ser menor en la economía, pero por este tema de la prosperidad común de Xi Jinping, a las empresas se le está poniendo más controles. Porque hay que reconocer, y lo mismo reconocen, ¿no? Estas empresas han crecido no solo por el tema de que han gozado de la protección china, sino, imagínate tú, muchas empresas, Alibaba, Tencent, las más grandes, han hecho su fortuna en estas industrias del delivery, ¿no? Y sabemos que en todo el mundo hubo la crítica, estos pobres personas que hacen el delivery trabajan ¿cuánto? 12, 14, 15, 16 horas, no hubo accidentes, motociclistas que corrían como locos para llegar a tiempo porque si no se les multaba si se retrasaba. Entonces había una crítica, ¿no? Que les suban los salarios, que le den más protección social, que trabajen menos. Entonces por eso quizás hubo esa reacción contra estas grandes empresas, pero parece que están volviéndose para atrás, porque realmente el hecho de que la economía se acelere no es nada bueno, porque una de las bases de la legitimidad del Partido Comunista ha sido el hacer que China crezca, ¿verdad? Que la China cree empleos. Y si esto no es así, obviamente la legitimidad misma del Partido Comunista va a ser puesto en duda. Y definitivamente no le conviene así, menos este año, menos a 4, 5, 6 meses del 20º Congreso que se realiza cada 5 años, y donde Xi Jinping coronaría 5 años más de mandato, ¿no? Claro. Y ahora hablando también un poco del tema económico, donde China sí tiene algunas dificultades, digamos, no logra todavía, digamos, superar esa dependencia que tiene respecto a la tecnología norteamericana, específicamente los semiconductores, ¿no? Que son una especie de unas cositas muy chiquitas, que están en todo, ¿no? En todos los aparatos electrónicos que siempre van a fabricar de todo, ¿no? Armas, de todo. Y ahí, en ese caso, China todavía es interesante, porque eso es un tema muy importante. En hecho de paso, hay una escasez de eso porque no hay suficiente producción, ¿no? Creo que la empresa más grande es de Taiwán, me parece.
Claro. En todo caso, pero es tecnología norteamericana, y sobre ese punto China ahí sí tiene un problema muy grave, porque depende de eso para también su propia producción. Sí, definitivamente, tú seguro sabes, así como en el 2013 nació esta famosa iniciativa China, la franja y la ruta, en el 2015 China soltó esto Made in China 2025, ¿verdad? Hecho en China 2025. ¿Qué es lo que buscaba? La idea era que para el 2025, o sea, de 2015 al 2025, en 10 años, China alcanzaría por lo menos el 70% de autosuficiencia en partes y componentes de 10 industrias esenciales. Una de ellas era la que mencionas, ¿no? Semiconductores, automóviles autónomos, satélites, trenes de alta velocidad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ya estamos en el 2022 y para algunos definitivamente, por lo menos en los semiconductores, va a ser un poco difícil que alcance esto China. ¿Por qué? Entre otras razones, porque como tú muy bien sabes, desde la guerra comercial que empezó Trump, se le ha ajustado las clavijas a Huawei. Recordemos, por ejemplo, que Huawei era hasta el 2007 la empresa prácticamente una de las celulares más avanzada del mundo, y de hecho en el 2019, incluso el primer trimestre prácticamente casi pasa a Samsung, pero le ajustó las clavijas a Estados Unidos, le restringió la venta de semiconductores y prácticamente Huawei ha caído de ser casi el primero en el mundo al 10º lugar en venta de celulares. Entonces, sí, lo que pasa es que Estados Unidos, como hemos comentado, tiene ya claro esta competencia con China y ellos han dicho, ¿no? Si no, ahorita, si no conservamos la ventaja que tenemos sobre China, que tienen algunos, ¿no? Robótica, inteligencia artificial, nanotecnología, chips, obviamente China nos va a ganar la competencia, entonces no le vamos a hacer esto fácil para China, ¿no? Vamos a restringir, y por el tema de seguridad nacional, tú sabes que los chips se utilizan, y es un problema que tiene Rusia, por ejemplo, se utilizan para hacer misiles, armamentos, aviones, entonces tampoco dicen, no vamos a alimentar pues el aparato militar China, entonces sí, este es un problema y China va a tener problemas. Yo creo que va a alcanzar, pero definitivamente no lo va a hacer en 2025, eso es muy complicado. Por ejemplo, tú sabes, hace una semana salió la noticia de que el primer avión chino de más de 150 pasajeros ha volado, ¿no? Pero tú sabes que en el mundo hay un duopolio. O sea, aviones de más de 150 pasajeros solo son el Boeing y el Airbus, son dos monopolios, ¿no? Obviamente China está sacando su primer avión, pero tú analizas ese avión, prácticamente partes fundamentales son extranjeras, el motor es Rolls-Royce, el tema de los aleros, donde hay algunos sensores sensibles, analizabas, son como 30 o 40 principales componentes que no son hechos en China. Entonces, sí, definitivamente el camino que tiene China no es nada fácil, pero el gobierno chino está invirtiendo miles, decenas de miles de millones de dólares y probablemente lo van a conseguir, pero no creo que lo puedan conseguir en el tiempo que ellos quieran, y si Estados Unidos ajusta más las clavijas, se le va a hacer un poco más difícil eso, ¿no? Claro, así es la competencia entre ambos países, pues tiene todavía, es decir, sin duda, China se va a convertir, además por el tamaño de la población, se va a convertir sin duda en la primera economía del mundo en no mucho tiempo, pero claro, cuando uno comienza a ver más bien el tipo, por ejemplo, el PIB por habitante, obviamente todavía está muy, pero muy atrás, ¿no?, de los países occidentales en general. Entonces, esa competencia todavía se va, sí, todavía tiene mucho esfuerzo por hacer. Yo creo que siendo 20 para las 9, no sé si hay algunas preguntas del público. Veamos, veo un par de cosas acá. Sí, acá tenemos una pregunta. ¿Qué impacto pueden tener tanto la invasión rusa de Ucrania como el desacoplamiento económico entre Bruselas y Moscú en el desarrollo de los proyectos de la franja y la ruta y en la relación económica y comercial entre China y Europa? Ah, sí, muy interesante la pregunta. Bueno, ahorita dos impactos. Ucrania era un socio muy importante de China en Europa. Y supone que Ucrania, como tú sabes, es el camino obligado donde pasan muchos proyectos. Obviamente Ucrania está destrozado, ¿no? Entonces ahí obviamente se están paralizando mucho. Y segundo, se supone que China tenía claro desde hace muchos años que Estados Unidos eso va a ser su competidor estratégico, pero buscaba una Europa amigable, ¿no? Obviamente no creo que en Europa, Alemania, por ejemplo, que bajo Merkel tenía una actitud muy amigable con Putin mismo y le han restregado en la cara de por qué has hecho que Alemania dependa de Putin por el gas, por el petróleo. Lo mismo también se decía de Merkel, que tenía una actitud muy amigable con China, y definitivamente en Europa el sentimiento contra China está aumentando, ¿no? Entonces sí, definitivamente la guerra en Ucrania
va a tener un gran impacto, ¿no? Probablemente, seguramente, la ruta de la seda, algunos proyectos se van a desacelerar o paralizar por el momento, y definitivamente esa actitud amigable que tiene, o tenía, o esperaba China que tuviera Europa con ellos, no va a ser, porque recuerdas tú que Lituania se atrevió a abrir una oficina comercial en Taiwán y prácticamente China castigó o sancionó a Lituania, y toda Europa o la Unión Europea se puso a favor de Lituania. Entonces sí, definitivamente la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania y estos temas políticos, incluso derechos humanos, están haciendo que algunos gobiernos en Europa estén un poco más alertas hacia China. Entonces no va a ser fácil la relación de China con Europa, definitivamente. Claro. Hay otra pregunta que es, ¿cuál sería el límite de las tensiones entre China, Estados Unidos y Rusia, por el tema de Ucrania, Hong Kong? ¿Seguirá siendo útil la teoría de la disuasión mutua? Bueno, ese es un tema también interesante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la guerra está demostrando muchas cosas, ¿no? En realidad, se supone que el mundo vivía un paso, era impensable, tú sabes mejor que nadie, Francisco, era impensable, pues hace un año que Rusia invadiera un país europeo, podría invadir Afganistán, cualquier otro país, pero un país europeo no, ¿no? Pero esto obviamente ha cambiado, ¿no? Entonces, la exacerbación de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos y la exacerbación de las tensiones entre China y Estados Unidos podría hacer que pasen algunas cosas. Obviamente Hong Kong, ya que menciona ahí, está firmemente bajo el control de China, ¿no? Y entonces eso está fuera de lugar para China. Hong Kong es parte del territorio de China, es un asunto interno de China. De hecho, Taiwán también lo es, ¿no? Pero ya hemos visto las repercusiones que ha tenido las declaraciones de Biden de que defendería a Estados Unidos a China Estados Unidos defendería a Taiwán si China militarmente quiere tomar a Taiwán. Entonces, definitivamente va a tener repercusiones. Las líneas cada vez se hacen más marcadas, y lo que yo veo, como decía al comienzo, es que definitivamente en Asia es el lugar donde el escenario es un poco más complicado, porque no es solo China, está Rusia, está Corea del Norte, y países tradicionalmente pacíficos como Japón, por ejemplo, ¿no? Se están volviendo cada vez más alertas ante lo que ellos ven una mayor amenaza de algunos vecinos como China para ellos, ¿no? Claro, y sobre ese punto también, sobre el tema de la disuasión nuclear, mutua, ¿no? Disuasión nuclear, pues justamente en relación con la guerra de Ucrania, ahora los rusos están un poco levantando ese fantasma, y lo que es preocupante es que ahora se está hablando de bombas atómicas tácticas, ¿no? O sea, Claro, Rusia Rusia tiene muchas bombas, incluso bombas atómicas que son incluso la mitad de lo que era, de la que era la de Hiroshima. O sea que también se podría usar bombas atómicas, digamos, con efecto más limitado, pero claro, si tú utilizas eso te puede llevar a que eventualmente utilices la más grande, ¿no? Entonces, ese tema de la explosión nuclear en estos momentos, digamos, está un poco en entredicho por ahora, ¿no? O sea, digamos, no que sé que vaya a pasar, pero en el discurso por lo menos, y en la disponibilidad de armas nucleares más pequeñas, pues está sembrada un poco la semilla para que eventualmente puedan ser usadas, ¿no? Y respecto a lo que también hay que complementar lo que dijiste de Europa, efectivamente, Europa ha adoptado una actitud más dura con China. Creo que tú sabes que firmaron un acuerdo de asociación comercial con China, que al final lo han dejado de lado, ¿no? Lo han firmado, pero lo han dejado de lado, y sobre todo porque además Europa lo que quiere ahora también es alcanzar lo que ellos llaman una soberanía estratégica, incluso también en el tema de los semiconductores, ¿no? Y quieren impedir que China se apropie de muchas empresas europeas de alta tecnología, que una época permitían que lo hiciera y ahora están teniendo, oye, cuidadito, ¿no? Nos oponemos a que esta empresa sea comprada por una empresa china. Entonces, Europa también está muy en alerta con China, aunque no quiere entrar, obviamente, en la lógica de confrontación con Estados Unidos. Sí, creo que tú también sabes solamente que eventualmente Biden está en una discusión de eventualmente levantar algunas de los aranceles, ¿no? Que puso... La inflación está afectando Trump, mucho, ¿no?, a los consumidores de Estados Unidos, pues, y de China vienen muchos productos que... Exactamente. Y además eso podría ayudar a la lucha contra la inflación también. Es en ese contexto que realmente se podría levantar. Bueno, hemos visto, ¿no? Se supone que Estados Unidos
cortó todo importación de Rusia, no importaba mucho en realidad, pero poco si se está acercando, por ejemplo, a Venezuela, ¿no? Que es el enemigo declarado, ¿no? Tú sabes que la política internacional a veces da vuelcos bastante interesantes y inesperados, ¿no? Sí. Hay otra pregunta que es, ¿qué sistema económico tendrá más éxito, el chino o el norteamericano? Bueno, no es una pregunta fácil de responder. En todo caso, yo lo respondería en el siguiente sentido. O sea, a ver, depende cómo definamos el modelo chino, ¿no? El modelo chino en realidad, claro, tiene variantes. Sabes que China adoptó, pues, en 1978-69 las reformas económicas, que implicaron que China tenía un sistema donde no había libre empresa, no había empresas privadas, estaba cerrado totalmente al mundo. Eso ha cambiado, ¿no? Entonces, si se entiende por eso las reformas económicas que dan iniciativa a la iniciativa privada, se supone que eso es algo que en gran parte hay en Estados Unidos. La cuestión es que, obviamente, esa economía de mercado en China no es tan libre del todo, ¿no? El Estado, si bien, cierto, cada vez tiene más presencia, tiene ciertas directrices que guían el camino de su economía. Y el otro que también tiene que ver con China, China se ha desarrollado porque obviamente ha habido un Estado ahí desarrollista, ha habido un Estado que ha fijado metas al sector privado, ha defendido la iniciativa privada, por ejemplo, la competencia extranjera, como comentábamos, cada vez hay empresas más competitivas en China. Entonces yo creo que en ese sentido ese modelo de desarrollo, que no es totalmente chino, si tú analizas la experiencia de Japón o de Corea, también hay ciertos elementos, ¿no? De protección de la economía, del Estado apoyando a sus empresas, incluso la competencia extranjera, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que la economía china crece, obviamente el sistema económico chino es muy bueno, pero como tú mismo me hiciste la pregunta, ¿no? El hecho de que el Estado intervenga más, ponga más controles a los sectores que se supone más creces, eso puede ser contraproducente. Entonces, en realidad el modelo chino tendríamos que esperar qué es lo que pasa, ¿no? Si el gobierno va a seguir interfiriendo con las empresas privadas, obviamente esto podría dañar el modelo económico chino, que hasta ahora ha sido bastante excelente, aunque no olvidemos que también hay unos problemas con el modelo económico chino, ¿no? El tema, por ejemplo, de la contaminación que los chinos están tratando de resolver, y lo otro que también es un problema, o sea, en China tiene un problema muy serio con el tema, por ejemplo, de la población, y esto va a ser un lastre bastante grande, ¿no? De hecho, se asegura que en 10 años más China va a ser la economía más grande del mundo, pero esto no garantiza que China lo siga haciendo en los próximos 20, 30 años. ¿Y cuál es el problema? La población. Cada vez en China hay menos población, mantener una población adulta mayor, el sistema de seguridad social en China es bastante todavía precario, entonces esto puede ser un lastre en la economía, y hay estudios que he visto, ¿no? Que dicen que es cierto, en el año 2030-35 China será la economía más grande del mundo, pero es probable que en el año 2040-2050 otra vez Estados Unidos esté por encima de China. ¿Por qué? Por el problema demográfico. Yo supongo que los dirigentes chinos están pensando para que esto no ocurra así, pero así como están las cosas, podría ocurrir. Es probable que China enfrente también otro tema que ya tiene en Japón. Japón desde hace 14 años la población no crece. Corea empezaba a decrecer su población este año. Se calcula que en China en los próximos 4 años la población va a empezar a decrecer. Entonces, con mucha gente que todavía no tiene ahorros asegurados para asegurar su vejez, y con una fuerza laboral cada vez menor, ¿quién va a sustentar este crecimiento económico? Ese es un dilema que China va a tener que resolver, ¿no? En verdad es un tema que se da en todas partes, ¿no? Hay que recordar que según los especialistas se requiere que las mujeres tengan 2.1 hijos para que se equipare con los, digamos, nacimientos con los fallecimientos. Y claro, hay muchos países, europeos en particular, que ya tienen menos de 1.50, entonces, claro, ahí la población envejece y puede disminuir, claro, eso se compensa en parte con la migración. Cosa que no hay en Japón ni en Corea, o está muy limitada, ese es el problema. Exactamente, ahí tienen un problema muy serio. En cambio, Estados Unidos es un país de migración, entonces ahí la cosa cambia, ¿no? Aparte y eso tiene ventaja Estados Unidos. Estados Unidos sí va a conservar por lo menos su población. Yo, por ejemplo, para terminar, supone que Estados Unidos en el 2100 su población va a ser incluso quizás igual o un poquito más, 350, 60 millones. China se calcula que pasará de 1.400 a 770 millones de habitantes, imagínate, si no cambia esto. Tú sabes que es un problema de China. China instaló la política de un niño por familia, la población empezó a decrecer. El 2015 permitió 2 hijos, el año pasado 3 hijos, pero no aumenta. ¿Y por qué no aumenta en China los hijos? Porque tiene problemas serios. La vivienda es carísima. El costo de la educación es altísimo. Entonces, ese es el problema, ¿no? Claro, no quieren tener, a pesar de que se levantan las restricciones, los chinos no, o sea, parte de la población china no quiere tener hijos.
Y además la mujer pues tiene un estatus económico alto, son educadas, obviamente, encima si los costos son carísimos, no va a sacrificar pues esa carrera que tanto le ha costado tener. Claro, claro. Hay otra pregunta que dice, ¿qué opina sobre la tentativa de invasión de China a Taiwán bajo el cuidado de Estados Unidos? En el caso... Bueno, justamente... Dice, ¿sería el comienzo de una nueva hegemonía china o un contexto internacional comunista? ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, sí, pues el tema de Taiwán está otra vez en la palestra. ¿Y por qué? Eso es porque nosotros sabemos que el presidente Xi Jinping soltó pues varias ideas, ¿no? La ruta de la seda, el Made in China y el famoso sueño chino, ¿no? Alcanzar el sueño. ¿Qué significa el sueño chino? Una China próspera, una China unificada, ¿no? Recuerda que en el discurso que dio por el centenario del Partido Comunista que se celebró en julio del año pasado, ha dicho que el objetivo es que la madre patria se reunifique. Entonces muchos temen que esto se quiera alcanzar durante el mandato de Xi Jinping. Y es obvio que si piden que los taiwaneses regresen a China, ahorita no lo quieren, ¿no? Tú preguntas a los taiwaneses, la mayoría quieren conservar en todo caso el status quo, ¿no? Entonces, si se quiere que Taiwán regrese a China, si los chinos quieren ese, sería por la fuerza. Y hemos visto lo que ha dicho Estados Unidos, que no lo va a permitir. Entonces, es complicado este tema, ¿no? Definitivamente. Ahora, también hay otro tema que se supone que todavía China no tiene las capacidades militares, ¿no? Como para embarcarse en una invasión de Estados Unidos. No alcanza todavía la paridad estratégica, aunque ya lo está alcanzando con Estados Unidos en el tema militar. En todo caso, es un tema que tiene muchas aristas, y recordemos que otra vez pongo el tema de Japón, porque ha sido clarísimo el comunicado del Quad. No solo eso, ha habido un encuentro Biden-Kishida, el primer ministro de Japón, donde han dicho, ¿no?, que el tema de Taiwán es un tema muy sensible para eso, y no van a permitir que se cambie unilateralmente, por medios violentos, el status quo. Entonces, para Japón mismo, el hecho de, por ejemplo, que China invada Taiwán es un problema para Japón, y Japón también podría actuar. Entonces, sí, las cosas se están complicando. Es una papa caliente que no sabemos cómo se va a resolver en todo caso, ¿no? Claro, y ahora que hablas de los gastos militares, no hay que olvidar que Estados Unidos sigue teniendo, por lejos todavía, la cantidad de gastos, inversiones militares, gastos militares, es superior a la de los que vienen de países después. siguientes, sí. O sea, Estados Unidos está, o sea, es todavía un gigante, incluso para China, en términos militares. Y no hablemos, por supuesto, del tema, eso es, digamos, incluso de las armas atómicas. No, y una de las ironías de esto, ¿no? O sea, claro, el año pasado Estados Unidos, su presupuesto fue como 830 mil millones de dólares, de China fue 260, de Rusia fue 55, y las ironías es de que, y eso es otro tema de Putin buscaba eliminar la OTAN, pero la OTAN es más fuerte. Alemania se ha comprometido a gastar en los próximos 5 años un monto que llega al 2% de su PIB, y si lo hace eso, va a gastar militarmente más que Rusia. Japón, si efectivamente llega al 2% de su PBI, va a gastar más que Rusia. Entonces Rusia, el gasto militar se va a empequeñecer, y los otros países aliados de Estados Unidos van a aumentar su gasto. Sí, definitivamente lo que ha pasado en Ucrania va a tener repercusiones, o tiene repercusiones en todo el mundo, y definitivamente, como lo dijo muy bien el ministro Kishida, lo que está pasando en Ucrania va a tener repercusiones grandes, y uno de ellos va a ser que se refuerce pues la presencia militar de Estados Unidos en la región, y también Corea, Japón, Australia gasten más dinero en su defensa, porque esa es la otra lección, lo dijeron muy claro los japoneses. O sea, no podemos esperar que Estados Unidos esté aquí para defendernos. Debemos hacerlo de Ucrania. Ucrania se defendió sin esperar que la OTAN lo defienda. Cuando vieron los de OTAN que Ucrania se defendía, empezaron a ayudar. Los japoneses también dicen eso. No podemos confiar en que nos vengan a ayudar inmediatamente. Nos podrían ver, pero si ven que nosotros no hacemos nada, no nos van a ayudar. Claro. Ya estamos a punto de cerrar, pero tenemos un par de preguntas para contestarla más o menos rápido. Una que dice, en el marco de las tensiones con China, en el Indo-Pacífico y en el Mar del Este, tras la toma de mando del presidente Yoon en Corea, ¿ve la posibilidad de una mayor sinergia en materia de seguridad entre Corea y Japón, o cree que el peso de la historia es un obstáculo insalvable en esa relación? Efectivamente, es una interesante pregunta, en esa relación bilateral. Sí, una pregunta muy interesante. Bueno, lo que podríamos decir es que el presidente Yoon, yo creo que ofrece más perspectivas, ¿no?, para una colaboración en materia de seguridad entre Japón y Corea, porque sabemos que el anterior presidente Moon Jae-in, aparte que era muy amigo de Kim, se reunió con él, este presidente Yoon, que es más conservador, él ve sí
la amenaza de Corea del Norte como una amenaza real. Entonces yo creo que sí, definitivamente, yo creo que va a haber más colaboración de la que podría haber habido en el anterior gobierno. No olvidemos que Biden está ahí pues como el que lo está haciendo que se vuelvan amigos. Les dije, dejen de diferencias sus cuestiones históricas. El problema no es el realidad entre ustedes, el problema es Corea del Norte, el problema es China, el problema es Rusia. Entonces yo creo que, dado la actitud conservadora del presidente Yoon, dado el hecho de que él ve como una amenaza real la que viene de Corea del Norte, yo creo que él sería más propicio a intentar tener más acuerdos en materia de seguridad justamente con Japón, no olvidando los temas históricos, que van a estar siempre ahí, pero obviamente hay prioridades que creo que va a tener en cuenta. Obviamente la prioridad número uno es la amenaza de Corea del Norte, ¿no? Claro. Y una última pregunta, ¿cuál es la condición de posibilidad de que las comunidades académicas y epistémicas chinas dejen de predicar que China debía mantener un perfil bajo o bien esperar su momento? Ahí dice Tao Wang Yanghui, bueno, es chino, no lo entiendo, me imagino que es lo que significa en castellano, esperar su momento, Sí, para sí. desarrollar un mayor perfil geopolítico. Bueno, en realidad, a ver, Deng Xiaoping fue el que dijo eso, ¿no? Deng Xiaoping dijo, la prioridad de China es el desarrollo económico. ¿Por qué no vamos a complicar la vida? Hay que mantener un perfil bajo, hay que esconder nuestras debilidades. Y después dijo, hay que esconder nuestras fortalezas, ¿no? Porque el objetivo es el desarrollo económico. Pero obviamente eso ha cambiado, ¿no? Sabemos que China de ahora ya no es la China de Xi Jinping cuando era pobre. China, recordemos que desde 2010 es la segunda economía más grande del mundo. China es más, tiene más confianza en sí mismo. En la crisis internacional de 2008-2019 salió adelante mientras el mundo entraba en recesión. La economía china creció mucho más. China, por lo menos las primeras olas de la pandemia, lo pasó muy bien. China se siente más fuerte. Más de la mitad de los países del mundo tienen a China como su mayor socio comercial. Entonces, China ya está dejando de lado esa situación y lo demuestra, ¿no? Sus iniciativas de la Franja y la Ruta que buscan incrementar la influencia china, aunque no lo diga, el tema del Made in China 2025 para hacer China más autosuficiente, o lo que algunos países asiáticos ven como esta expansión pues, en el mar del sur de China. China definitivamente ya no tiene ese perfil porque ya ha cambiado, las cosas son distintas, ¿no? Entonces, eso ya quedó en historia, ¿no? China, por el mismo peso de su economía, por el mismo peso de sus relaciones económicas, por el hecho de que ha incrementado su influencia en el mundo, aunque no lo quiere decir así, pero es real, ¿no? Obviamente presenta otra situación, ¿no? Es distinta. Claro. Eso de perfil bajo ya terminó. Claro. Bueno, un último apunte, porque alguien pregunta cuál sería la consecuencia económica de si Perú acepta a Taiwán, dejar poner su embajada en Perú. Eso lo contesto rápidamente. No hay forma de que eso vaya a pasar, porque Perú reconoce a China, que la China comunista no reconoce a Taiwán. Entonces no hay forma que Perú vaya a arriesgar un mercado enorme que tiene en China. Lo que tiene Taiwán en los países es, no tiene embajadas, pero sí tiene oficinas de representación, ¿no? Y lo que tú mencionaste que pasó efectivamente en Lituania, el problema está en que Taiwán iba a abrir una oficina, ¿no? Que no se iba a llamar de China Taipei, que China lo acepta en todo caso porque considera que lo que está diciendo que es una provincia de Taipei que está, ¿no? Que es rebelde, pero llamarla Taiwán no, porque eso significa que podría ser un país distinto, o sea, podría ser un país independiente. Ese es el fondo del asunto del tema con Lituania, un problema de término utilizado y por lo que cada término significa. Pero que el Perú vaya ahora a reconocer a Taiwán, que habrá una embajada a Taiwán, no. Lo que sí seguramente hay, creo que en el Perú debe haber una oficina, me imagino yo, Taiwán, cultural de Taipei, como sucede en la mayoría de los países, ¿no? Así que bueno, hay alguna pregunta más, pero lamentablemente ahora sí el tiempo nos ha ganado. Carlos, quiero agradecerte, la verdad, por esta brillante intervención. Creo que el público, los alumnos, seguramente se han nutrido con esto, que complementa, por supuesto, ¿no? Complementa, por supuesto, lo que se enseña en las clases, que es un poco el objetivo de estos miércoles internacionales. Así que bueno, sin más, bueno, te agradezco nuevamente, también agradezco al público además por sus preguntas muy interesantes, y nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, esta vez con el tema del terrorismo, nada menos, terrorismo internacional. Gracias, buenas noches y hasta el próximo miércoles. Adiós.